Que echamos de menos a muchos hermanos. Ya sé que nos abandonaron porque es puente, siempre pasa eso, pero el otro fin de semana también es puente. O sea que espero que aquí los que están aquí o que otros vengan y ustedes se vayan de viaje, porque también merecen ustedes descansar. Amén. Vamos a comenzar. Voy a intentar estar un poco de pie, pero si me siento ya saben por qué es. Ustedes me dicen cuando vamos a comenzar. Quisiera que comencemos con una palabra de oración. Amén. ¿Cuántos quieren conmigo pedirle a Dios que nos hable? Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por esta mañana, Señor, por este tiempo contigo, por tu palabra preciosa, Señor, la cual es bálsamo, Señor, a nuestras almas, agua viva para calmar nuestra sed. Bendito Rey, tú eres santo, bueno y poderoso, y en esta mañana queremos agradarte, pero sobre todo, Padre Santo, sabemos que no podremos agradarte sin fe. Y también, Señor, sabemos que en nuestra necesidad tú eres fiel. Hoy nos presentamos delante de ti y clamamos en el nombre de Jesús, oh Padre precioso, para que por tu Espíritu nos hables. Amén y amén. Amén. Hay un tema, hay una serie que hoy terminamos. Creo que el hermano Leonardo la semana pasada ya decía algo sobre esto, ¿no? Me da mucho gusto ver, yo no he visto algunos aquí, hay unas hermanas nuevas ahí, me da mucho gusto saludarles, no se han dado cuenta, pero aquí estamos. Y, a ver, denme un segundo, que algo ya está pasando aquí. Ok. La serie que termina hoy, ¿cómo se llamó? Ok, este último tema se llama Necesito creer en la providencia de Dios. Necesito revelación de la providencia de Dios. Así que vamos a comenzar. Dios permite, amados hermanos, en su providencia, que aunque estemos en medio de un mundo contrario a nosotros, incluso en momentos tristes, dolorosos y hasta fatídicos, Dios permite que su soberanía se cumpla, su propósito se cumpla con éxito, un éxito total, logrando su objetivo final para el universo. Creo que esto ya nos da un punto de vista un poco diferente, porque estamos hablando no de un Dios que está solamente pensando en cómo le va a ir a usted bien o mal, sino que Él tiene el control y el dominio del universo mismo. Amén. La providencia de Dios lleva a cabo sus planes, guía todas las cosas hacia su gran objetivo y conduce a la consumación final de su voluntad. Amados hermanos, en la Biblia tenemos ejemplos grandes de esto y lo vemos en las vidas de José, de Esther, Daniel y muchos otros más, y también en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera hablar para comenzar de José. José, les invito a que abran sus Biblias por favor en el libro de Génesis y no se muevan de Génesis, por favor. Vamos a abrir Génesis capítulo 30, versículos 23. Y quiero hablar de la vida de José como un ejemplo de la providencia de Dios. Amén. Ya dijimos que la providencia de Dios es algo que orquesta, que domina todas las cosas para cumplir su propósito y su santa voluntad. Así que vemos el nacimiento de José en Génesis 30, versículo 23, dice: y concebió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Amén. Raquel, que fue la madre de José, era una mujer que estéril, pero de una afrenta Dios preparó algo. Por medio de mantener a una mujer estéril, Dios preparó algo y ella lo vivía como una maldición, como una afrenta. Y sin embargo, Dios trae al mundo a José. Luego le nació otro hijo a Raquel que se llamó Benjamín, pero por causa de la vida de Benjamín,
Raquel murió. Y luego vemos con el tiempo que Jacob, el padre de José, lo tenía como el consentido de la casa. Y José recibió de su padre una túnica de colores. Y por eso sus hermanos le odiaban, porque era como el preferido. En el versículo 2 del capítulo 37 nos dice la historia ciertamente así. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y escuche lo que hacía José al final del versículo. Dice: e informaba José a su padre la mala fama de ellos, o sea, de sus hermanastros. Definitivamente había una familia disfuncional, una familia un poco loca ahí, ¿no? ¿Cuántos dicen yo como que soy de eso? Vemos más adelante que José tuvo sueños. Y en el versículo 5 del capítulo 37, leemos a partir del versículo 5, y dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. O sea, ya le tenían inquina y decían: no, este chino como que toca darle algún remedio. Versículo 6: y les dijo: oíd, orad este sueño. ¿Quién dijo eso? José. Que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Verso 8: le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y algo añadieron. ¿Qué fue? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y como si fuera poco, el versículo 9 nos cuenta que el muchacho no paraba. Soñó aún otro sueño José, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¡Wow! Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Verso 11: y sus hermanos le tenían ¿qué? Envidia, mas su padre meditaba en esto. Yo me pregunto, ¿que no se daba cuenta Jacob que no querían a ese muchacho? Y luego se le ocurre, como si fuera poco, versículo 14 al 17 de Génesis 37, dice: y luego mandar a José, se le ocurre mandar a José ¿a qué? A chismear. ¿Sería para que lo quisieran menos? El versículo 14 de Génesis 37 nos dice: e Israel le dijo, o sea Jacob: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme el chisme, la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando, versículo 15, perdón, ahora. Y lo halló un hombre andando errante por el campo. Estaba medio confundido, no encontraba a sus hermanos. Y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Seguramente ese hombre conocía la mala fama de aquellos, porque los conocía. José les pregunta por sus hermanos, o sea, este hombre no era un desconocido. Y aquel hombre en el versículo 17 responde: ya se han ido de aquí, y yo les he oído decir: vamos a Dotán. Entonces se fue tras sus hermanos José y los halló en Dotán. Ustedes piensen en esto. José en ese momento, ¿qué pensaba? ¡Wow! Menos mal que los encontré. ¡Qué bueno que los encontré! Lo que pasa es que él no sabía lo que iban a hacerle. Y en el versículo 18 hasta el 20 cuenta cómo José fue vendido por sus hermanos, porque cuando ellos le vieron, dice el versículo 18, lo vieron antes que llegara a ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarle, y dijeron el uno a otro: ahí viene el soñador.
Ahí viene el que se las da de mucho. ¿Y qué concluyeron? Vamos a matarle y echándole en una cisterna, y matémosle y echémoslo en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será entonces de sus sueños. Aquí sucede algo muy interesante, y es que Rubén, su hermano, el hermano mayor de todos, intercede por José y no permite que lo maten. Entonces convence a sus hermanos en echarlo en una cisterna solamente para dejarlo ahí. Pero si hubiera habido agua, lo hubieran ahogado. ¿Y qué pasó? Qué suerte tenía ese muchacho. La cisterna estaba, ¿qué? Seca. Y luego aparecen, después de que están en la cisterna, ellos se ponen a comer y están comiendo y el otro allá gritando. Tenían mal corazón estos chinos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Vieron unos comerciantes, unos negociantes de esclavos, y estos compran a José. Y luego nos cuenta el capítulo 39, versículos 1 y 2, que José fue llevado a Egipto y Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de aquellos negociantes ismaelitas que lo habían llevado hasta allá. Mas Jehová, ¿qué dice? Versículo 2. Oiga, qué cosa tan interesante. Este chico estaba con Dios y Dios estaba con él. Mas Jehová estaba con él y fue, ¿qué? Próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Verso 39, versículo 7. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Aquí vemos realmente que Dios estaba con José, pero también vemos que José estaba con Dios. Porque ¿qué pasó? José no quiso aceptar. Y José entonces es acusado injustamente por esta mujer. Vamos a leer muchos versículos aquí. Génesis 39, del 10 al 19. Hablando ella a José cada día, o sea, la mujer insistía, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día a casa para hacer su oficio, y no había nadie de ellos, de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y uno piensa, no, se fue y ahora nosotros sabemos que esta mujer se quedó con la ropa de ese muchacho. Y uno piensa, y ahora con esas pruebas, ahora sí le va a ir mal. Cuando vio a esta mujer que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y habló diciendo, y en fin, acusó a José. Y luego ella puso, cuando capturaron a José, y puso la ropa de José junto a José, pero pues obviamente no se la puso. Y luego vino el hombre dueño de la casa, y esta mujer lo acusa de querer violarla. Y entonces piensa uno, uy, qué mala suerte ese chino. Ahora se va a quedar sin trabajo. ¿Ahora qué va a hacer? ¿Con qué va a comprar su comida? Pero ¿saben una cosa, hermanos? A Dios no le tomó esto por sorpresa. Dios no estaba preocupado porque esto le estaba pasando a José. No porque Dios sea un Dios malo que no se interese por sus hijos. Dios no estaba preocupado. Dios no llamó a los querubines diciendo, oiga, ustedes, ¿por qué no pusieron cuidado? ¿Cómo es posible, querubines, que ustedes se descuidaran y esto le pasara a mi pobre hijo? Entonces vemos que luego José en el versículo 20 vemos como su amo tomó a José y lo puso en la cárcel. ¿Dónde? Donde estaban los presos del rey, donde iban todos los que eran empleados del rey y alguna vez cometían algún delito, y lo metieron en esa cárcel injustamente. Quiero que notemos algo en este pasaje, en este capítulo. En este capítulo 39 encontramos la frase, mas Jehová estaba con José
tres veces en el capítulo 2, perdón, en el versículo 2, en el versículo 21 y también ahora en el versículo 23. Pero quiero leer el 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. El hombre cayó parado. Entonces ahí cualquiera diría, bueno, pero no le va tan mal al muchacho. Es que tiene suerte ese muchacho. Algunos piensan así, ¿cierto? Bueno, en el 23 dice que no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Una de las cosas que me causa un poco, me llama la atención es lo siguiente. José no se echó a morir. José no se amargó, y vaya que tenía motivos, ¿cierto? Él no se puso y se deprimió porque me está yendo mal, porque él sabía en quién había creído. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios tiene? ¿Cuántos saben en quién han creído? Gloria a Dios. No se echó a morir, no se amargó. Amados hermanos, y Dios lo prosperó. Mis amados hermanos, para prosperar solo necesitamos la gracia de Dios y estar en sus propósitos. ¿Cuántos saben eso? Veamos el capítulo 40. Yo quiero estar corriendo un poco porque tengo muy poco tiempo. José entonces cae en esa cárcel y ahí, ¿sabe quiénes fueron a parar? El copero y el panadero del rey, que se la dieron de delincuentes y les fue mal. Los pillaron y los metieron a la cárcel. José entonces interpreta los sueños del jefe de los coperos y del jefe de los panaderos. Alguna comadre le diría a otra, ¿cómo le parece? El copero del rey y el panadero del rey entonces, como delincuentes, fueron a caer a una cárcel. Los metieron a la guandoca. ¿A cuál? ¿Quién estaba ahí? Qué coincidencia. Qué suerte ese muchacho. Él siendo bueno para adivinar, y ahí vienen hombres que tienen luego unos sueños. La gente piensa así. Normalmente pensamos así. Normalmente creemos que todo es suerte o coincidencia. Pero yo quiero decirles, hermanos, que tenemos un Dios que tiene un plan para cada uno, y que aunque nuestros planes nunca van a echar a perder el plan mayor de Dios, Dios cuenta con nuestras microhistorias para hacer una más grande historia. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces, interpretó José los dueños de quién, de estos hombres, del copero del rey, del panadero del rey. Y hay una petición de José, capítulo 40, versículos 14 y 15, quiero que leamos. José hace una petición a estos hombres, al copero y al panadero, y le dice, sobre todo al copero, y le dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, o sea, cuando te pase esto, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagan mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Él habla del por qué. Él no está pidiendo nada injusto. Yo fui raptado, yo fui secuestrado, tampoco le he faltado a la mujer de Potifar, pero sin embargo aquí estoy. Acuérdate de mí, señor copero. ¿Y qué pasó? El copero se olvidó de José. Versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de José. ¿Cuántos de ustedes dicen cómo es que se olvidan de todo lo buena gente que ha sido con tal y tal y esto? Amados hermanos, no importa si los hombres se olvidan de las cosas que nosotros hemos hecho. Dios lo traerá a la luz en su momento oportuno, porque Dios tiene el control de nuestras vidas. Dios tiene el control de los tiempos. Dios tiene el control de la historia de cada uno de nosotros, y la usará, repito esto, para hacer una historia muchísimo mayor. Entonces, ¿qué pasa? Génesis 41:1. Y aconteció que pasados 2 años el chino había olvidado, tuvo Faraón un sueño, y le parecía que estaba junto a un río. Bueno, y ya conocemos lo que pasó. Y ahí entonces por fin se acordaron de José. Por fin.
se acordaron de José. Versículo 12. Y cuenta el copero lo siguiente: oh Faraón, fíjese que en mis tiempos de mis maldades, cuando estuve preso, estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos que tuvimos sueños, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. ¿Ustedes saben en qué pasó con esos sueños? ¿Cuántos se acuerdan que hay uno, el panadero murió y este hombre sobrevivió? Versículo 16. Le preguntan a José: bueno, ¿usted es bueno para interpretar sueños? Y que dice: sí, señor. Pero el versículo 16 tiene algo que me llama también la atención y quiero que lo tomemos en cuenta. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí darte la respuesta. ¿Quién dará la respuesta? Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Las respuestas de la vida, amados hermanos, no están en ningún hombre, no están en ningún pastor, no están en ningún alumbrado por ninguna cosa, no están en ningún muñeco, en ningún santo. Las respuestas de nuestra vida están en Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ¿qué hace? Después de 13 años pasan estas cosas totales. ¿Y qué es lo que pasa? Que José es exaltado por Faraón y por todo Egipto. Versículos 37 al 45 de Génesis. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. En fin, luego le da una esposa y por fin comienza la historia. Los sueños de José se cumplen 22 años después de haber sido secuestrado por sus propios hermanos. Llegó el momento por el cual Dios había traído a José a Egipto, porque José le interpretó estos sueños y dio una solución maravillosa. Génesis 41, 53 y 54 dice: así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como Josué había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto, ¿qué había? Pan. Vamos al capítulo 42. Y ahí sucede algo. Aparecen, ¿quiénes? Los hermanos. Los hermanos buena gente y de buena fama. Ah, no, creo que era al revés, ¿no? Y José les dice algo cuando les tiende una trampa y les exige algo. ¿Quieren más? ¿Quieren trigo? Muy bien, pues yo les voy a vender trigo, pero me dejan aquí a su hermano. ¿A quién dejaron? A Simeón. Y para que le venda trigo, me hagan el favor y me traen a su hermano menor, a Benjamín. Y ellos se fueron. Y bueno, no se van todavía y estaban ahí presentes y decía uno al otro. Y como que comenzó a remorderle la conciencia, como dicen por ahí. Y decía el uno a otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. ¿Se acordaron de José? Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Estoy en el verso 21. Por eso, dijo uno de ellos, ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciéndoles: les dije, así les dijo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Una cosa que me encanta de este detalle, y es este detalle. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque para hablar habían pedido un intérprete y parece que ya no estaba el intérprete y ellos comenzaron a hablar y José obviamente les entendía. Dios le dio a José la templanza y la sabiduría para lograr ver a su padre, y elaboró un plan perfecto y preguntó incluso:
¿Vive aún vuestro padre? Este joven amaba a su padre. Entonces luego, con todo lo que pasa, vamos a ir abreviando un poco. Hizo traer a su hermano Benjamín como condición para venderle más trigo, y también dejó secuestrado, ya le decía antes, ¿a quién? A Simeón. En el capítulo 45 vemos algo, bueno, ya todos sabemos la historia, pero quiero que la vamos contando. En el capítulo 45 es cuando José se revela a sus hermanos. Y el versículo 1 dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, que les dijo: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. Ustedes se imaginan cómo se sentían esos muchachos. Versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá ni arada ni siega. O sea, ustedes me necesitan en los próximos años. Ustedes me vendieron, pero no se entristezcan. Versículo 7. Me maravilla esto. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis aquí vosotros, sino que sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador de toda la tierra. Versículo 50, verso 20. Y aquí vamos a terminar claramente la historia de José. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Tal vez ustedes, hermanos, estén también pasando por algo, tal vez no similar a lo de José. Tal vez hay una situación en su vida. Como les decía al principio, tal vez una situación fatídica, cosas que entristecen. Pero aún todo esto será algo glorioso en las manos de Dios. Yo les decía al principio que hay varias historias, y no voy a alcanzar a contarlas todas, pero permítame entrar en una historia nueva. Dejemos a José por un momento y pensemos en Esther. Esther es un libro al que quiero que vayan por favor ahora. Esto se va poniendo bueno. Quiero contarles, Esther es el único libro de la Biblia que no menciona a Dios. Pero cada una de las páginas de este libro está llena de la providencia de Dios, trabajando y actuando en favor de su pueblo. Este libro habla de la presencia de Dios, aunque no lo creamos, aunque no veamos su nombre en este libro. Ahí está Dios, está en medio de la vida de estas personas. Y así como Dios está en medio de la vida de Esther y de Mardoqueo, así está en medio de la vida nuestra. Amados hermanos, nunca pensemos que nosotros vivimos por suerte, por fortuna o por el azar. Así no nombren a Dios en tu trabajo, y tal vez ni siquiera tus familiares quieran nombrar a Dios. Dios está presente. Amén. Una cosa que debemos entender, y aunque ya lo dije y creo que es importante tenerlo en cuenta, tú no eres la historia principal. Amado hermano, hermana, tú no eres el centro del universo. Tú solo eres una microhistoria
la cual Dios usará conforme a su voluntad para hacer una más grande historia. Si Dios te bendice, Él solo lo hace porque Él tiene un plan superior. Y si Dios no te bendice, Él lo hace porque también sigue presente en su mente un plan superior. En esta historia, en este libro, Dios pone a una judía como reina para detener un genocidio contra su pueblo. Dios bendice a su pueblo para obtener una victoria mayor. Por eso les invito, hermanos, no vivamos tanto por estos logros meramente personales. Vivamos para la gran victoria de Dios. Vivamos para ese futuro que Dios tiene planeado para nosotros y que nos ha comunicado a través de su santa palabra y que nos recuerda y nos revela a través de su Santo Espíritu. Permítanme ahora presentarles a los personajes del libro. Aquí tenemos al rey Asuero, a la reina Vasti. Ella entra y sale muy rápido de esta historia porque metió la pata y la sacaron del reinado. Y aquí tenemos también al tío Mardoqueo, que es el tío judío que cuida a la sobrina, Esther. Y luego tenemos como último personaje al malvado Amán. Les pongo en contexto. Nabucodonosor llevó judíos a Babilonia, ¿recuerdan eso? Ok. Esta Babilonia luego se convirtió en Persia cuando fue conquistada por los persas. Y muchos volvieron a Jerusalén para reconstruir el muro. Ustedes recuerdan la historia de Nehemías, ¿cierto? Y de Esdras. Por alguna razón que aún no entendemos, Mardoqueo y Esther no volvieron a reconstruir los muros. Asuero ahora era el rey de Persia y un día quiso hacer un banquete e invitó a su reina ¿a qué? A ese banquete. Mas la reina Vasti, dice el versículo 12 del capítulo 1, vamos a ir, son 10 capítulos, vamos a tomar poquitos versículos de cada uno para ver si acabamos hoy. Capítulo 1, versículo 12, mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en su ira. Entonces la bajaron del trono, y luego ¿qué pasó? Capítulo 2. Versículo 21 al 23. Bueno, antes de eso, permítame hacerle un poco más de contexto. Esther halló gracia delante del rey y la escogió por reina. Pasaron muchas cosas, pero ella, bajo el consejo de Mardoqueo, nunca dijo que era judía. Muy interesante ese punto. El verso 11 nos dice que mientras estaba la reina ya siendo elegida, estando como candidata para ser elegida, nos cuenta que Mardoqueo se paseaba delante del patio del rey. Estaba a la entrada siempre del palacio del rey. Y estando allí, versículos 21 y 23, en aquellos días dice la palabra, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia y de la puerta, y procuraron ¿qué? Poner mano en el rey Asuero. ¿Qué querían? Matarlo. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Muy interesante este versículo 23, ténganlo en cuenta. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto porque los dos eunucos fueron colgados. Por lo tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Capítulo 3. Por alguna razón en el capítulo 3 encontramos que el rey promueve al malvado Amán a la autoridad máxima después del rey. Y Mardoqueo, a pesar de que era mandato del rey, nunca se inclinaba delante de Amán. Y los siervos del rey le contaron a Amán que Mardoqueo era judío y que no se inclinaba sino delante de su Dios. Y Amán decidió matarlo, pero no solo a él. Versículo 6 del capítulo 3 dice, pero tuvo en poco Amán poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Versículos 8 al 10. Y dijo Amán al rey, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Amán? Se hizo un plan.
tuvo un pensamiento y fue el siguiente. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, mi querido rey, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. ¡Wow! Déjeme matarlos y yo les traigo mucha plata, rey. Y algo muy interesante, versículo 10: entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Emadata, agageo, enemigo de los judíos. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Vamos bien, estamos entendiendo la historia, ¿cierto? Capítulo 4, seguimos. Mardoqueo entonces en el capítulo 4 entiende por qué Dios puso a una judía en el palacio. Él sabe que ella no está ahí solamente por bonita. Él sabe que Dios no la llamó solamente porque esta muchacha era atractiva, porque esta muchacha tenía muy linda figura. El hombre entendido en las cosas de Dios siempre tendrá visión de las cosas futuras. El hombre que es entendido en los tiempos siempre podrá descubrir las acechanzas del enemigo. Amados hermanos, ya les dije, Esther no estaba ahí por bonita, ni Mardoqueo se había quedado ahora en Babilonia, la que ahora era Persia, solamente porque habían buenos negocios en esa ciudad. Permítame decirle, hermanos, que a veces nosotros no sabemos por qué estamos en el lugar donde estamos. Todavía no entendemos por qué estamos en el lugar donde estamos. Y aquí Mardoqueo le hace saber a Esther, porque parece que Esther en un principio tiene como miedo. ¿Y qué pasó? Mardoqueo le hace saber a Esther que si ella tiene miedo, Dios levantará otro medio para salvar a su pueblo. Si usted, hermano o hermana, no está siendo consciente de la importancia que tiene su vida en medio de su pueblo, usted tiene muy corta vista. Usted no está entendiendo por qué Dios lo ha llamado a caminar este camino. Usted no está entendiendo que Dios tiene un propósito mayor. No solamente Dios quiere salvarlo a usted, Dios quiere por medio suyo salvar a otras personas. Y eso es lo que entiende Mardoqueo. Y así entonces le hace saber a Esther que si ella no cumple, si ella tiene miedo, Dios levantará otro medio para salvar a su pueblo. Entonces Esther comunicó a Mardoqueo algo muy importante. Le dice que, ¿sabe qué, Mardoqueo? Yo ya lo entendí. Hagamos algo. Convoque ayuno y oración. Y fueron 4 nomás. Fue todo el pueblo. Yo espero que en este mes de ayuno y oración los pueda ver aquí. Dice ella: y yo también ayunaré y me presentaré delante del rey, y si muero, pues ¿qué? Que muera. Porque había una orden. Nadie se podía presentar delante del rey si él no lo llamaba o extendía su cetro. Y se presentó Esther delante del rey y obtuvo gracia delante de los ojos del rey, y él extendió el cetro porque era necesario, y si no, ella sabe. Como decía un amigo mío muy graciosamente, tuki tuki lulú, se moría ella. Y le dijo algo tremendo. Esta mujer entra y en lugar de que el rey se enoje, le dice: ¿qué quieres, mi reina amada? Hasta la mitad del reino te daré. ¡Wow! La mitad del reino te daré. Pero yo no sé en qué estaba pensando esa muchacha. ¿Saben qué pidió? Una cena. ¿En serio? ¿En serio, Esther? ¿Por qué no gritas: quiero que salves a los judíos? No, una cena. En el capítulo 5, versículo 4, dice: y Esther dijo: si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Y de nuevo en medio de la cena, el rey le vuelve a decir:
hasta la mitad del reino te daré. Y uno dice, bueno, ya. ¿Y sabe qué dijo ella? Venga el rey mañana para otra cena. ¿Qué? Esther, ¿no sabes que el tiempo está corriendo? ¿No sabes que el pueblo está en peligro? ¿No sabes que nos van a matar? Pero ese fue el deseo de Esther. Nosotros apurados para que ella haga algo y parece que Dios le dice, tranquila. Usted y yo podemos estar muy apurados, pero Dios siempre dice, en mi tiempo. Encomienda a mí tu camino. Dice la escritura que Él hará. ¿Cuántos lo creen? Y aquí vamos con este personaje. Esther capítulo 5 versículos 9 al 14 pasa algo fundamental en la historia. Y salió Amán aquel día después de la cena. ¿Salió cómo? Contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. En ese momento quiso matarlo. Pero el versículo 10 dice que Amán se refrenó y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con las que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Verso 12. Y añadió, seguramente muy altivo y muy orgulloso, diciendo, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. No será por nada, ¿no? Es que yo soy el duro. Muy orgulloso este hombre. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. ¡Qué alegría tengo! Sin embargo, verso 13. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Ese man me daña el día. Me amarga el día. No quiero verlo más. Yo quisiera cogerlo a pata. Yo quisiera matarlo. Lo odio. Y odio su pueblo. No quiero saber de ellos. Yo quiero recibir la gloria de cada uno de los hombres. Y entonces viene la sabia esposa de Amán. Y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos, hagan una horca. Páselo al papayo, man. Problema, usted se quita de ahí de todos los problemas y así usted, mi hijo, se va tranquilo para el banquete con el rey y se acabaron los problemas. Y el sabio Amán, dice la escritura en la final del versículo 14, y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Capítulo 6, no se vayan que ya se está poniendo bueno. ¿Cuántos odian desvelarse? ¿A cuántos les molesta desvelarse? Yo sé uno que esta mañana me está dando quejas. No, pastor, la noche no pude ni dormir. Bienvenido al club. Así que todo comenzó en una noche de desvelo. El rey se desveló y cogió la almohada a puños de la rabia que tenía. Eso no lo dice ahí, pero yo lo tengo grabado. Y después de que los siervos, que sus sirvientes lo calmaron, dijo el rey, ¿qué me pongo a hacer? ¿Sabe qué? Leamos algo aburrido. ¿Y qué fue lo que le trajeron? El libro de las crónicas, de algo que había pasado 5 años antes, capítulo 6, verso 2. Entonces, en el libro de las crónicas que hallaron, escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado matar al rey Asuero. Verso 3, y dijo el rey, wow, esto fue verdad. ¿Y ese Mardoqueo qué fue de él? El muchacho le dieron lo que sea para el bus. Nada se le dio, man. No, mi rey, no le dieron ni para el bus. Entonces dijo el rey,
¿qué le dieron a este muchacho? Y respondieron los servidores del rey y su oficial: nada se ha hecho por él. Los hombres, amados hermanos, la humanidad, incluso les decía hace un rato, nuestra propia familia se puede olvidar de todas nuestras buenas obras, pero Dios no. Dios no se olvida de lo que tú haces de buen corazón. Dios no se olvida de cuando tú le obedeces. Dios no se olvida de las tristezas. Dios no se olvida de tus lágrimas. Dios está presente y sabe y conoce tus pecados, tus transgresiones. Pero Él también conoce de tus momentos difíciles. Versículos 4 y 5. Hay un visitante orgulloso esa mañana. Amaneció pues el rey hablando con sus siervos. Le cogió la amanecida. ¿Y qué pasó entonces? Se oye a alguien que viene y dice el rey: ¿y quién está por ahí en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí, Amán está en el patio. Y él le dijo: que entre. ¿Pueden ver la providencia de Dios? ¿Quién le quita el sueño al rey? ¿Quién lleva al orgulloso Amán hasta el patio del rey? ¿Y qué le iba a pedir al rey? Que ahorcara al hombre que le había salvado la vida. ¿En qué? En la horca que él había ordenado, preparado para ahorcar a Mardoqueo. Por favor, piensen en esto. Tomen en cuenta esto. Si Mardoqueo, en el tiempo que denunció a estos dos asesinos o que querían matar al rey, hubiera recibido una invitación a cenar, un billete para ir al cine o una propina, ¿de qué hubiera servido? Dios te dará las cosas en su tiempo. Dios tiene el control de todas las cosas en tu vida. Dios usará los momentos en los cuales no has recibido gratificación para un día el levantarte, porque Dios tiene el poder para hacer esas cosas. Amén. Tal vez algunos de ustedes hoy están molestos porque sienten que no han sido reconocidos. Tal vez sienten: mi papá prefirió a mi hermano, a mi hermana. Tal vez sienten que en el trabajo no le dan el respeto o el merecimiento que ustedes creen merecer. Tal vez ustedes están molestos porque no les han exaltado en algo que ustedes han hecho. Amados hermanos, Dios no quiere darle solamente una cena o alguna propina. Dios no quiere darle una distinción pasajera. Dios te dice: yo te estoy preparando para salvar a toda una nación. Yo te estoy preparando, aunque sea para que seas el medio de salvación de amigos, familiares, compañeros de trabajo. No tengas prisa, yo estoy trabajando. Por eso, amados hermanos, no estemos quejándonos y pensando: ay, no me reconocen. Ay, llorando porque algunos de ustedes lo han hecho, ¿sí o no? Levanten la mano. Ah, no quiero. Ya basta, hermanos. Dios te dice: aquí estoy trabajando. Yo estoy trabajando. Aunque tú no lo sientas, yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando para mi obra, aunque tú no lo veas. Volvamos al texto. Entonces Amán está allí para pedir ahorcar a Mardoqueo, a quien Dios, a quien el rey quiere honrar. Entró pues Amán y el rey le dijo, verso 6: ¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Es divertido esto, de verdad que a mí me encanta esta parte.
El rey piensa en Mardoqueo y Amán piensa en sí mismo. Todo orgulloso y vanaglorioso siempre pensará primero en sí mismo. Nunca pensará en servir a los demás. Nunca pensará en que los demás tienen también necesidades. Siempre querrá ser elogiado. Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, verso 8, traigan el vestido real de que el rey se viste. Imagínense lo que quería. Y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y ahí la cosa se pone mejor. Y den un vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. Y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Y Amán piensa: ese soy yo. Yo soy el bacán de la fiesta. Yo soy el número uno. ¿Quién como yo?, pensaba Amán. Verso 10. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa. Hágale rápido, mijo. Claro que sí. Toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, aquel que no se inclina ante ti, quien le construiste una horca, a quien detestas. Con él hazlo. Y luego le dijo algo muy interesante: con el judío Mardoqueo, aquel que se sienta a la puerta real, ahí donde tú no lo quieres ver, a ese anda, vístelo de gloria. Y aparte de eso añade: y no omitas nada de lo que has dicho. Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad. Yo no sé por qué tengo tanta tentación de risa. E hizo pregonar delante de él. ¿Ustedes se lo imaginan? Así se hará el varón cuya honra desea el rey. ¿Ustedes se imaginan lo afónico que se puso? La cara que tendría. Increíble. Es que luego de todo eso, yo desearía haber visto eso. Ese día yo no tenía la cámara, por eso no les puedo mostrar. Ojalá hubiera estado allí, pues la Biblia dice que este hombre corre a su casa y empieza a llorar. Y mientras llora, a su esposa le dice: yo no puedo creer esto. Todo lo que le planeé para mí. Y está en ese llora y ahí todo deprimido, porque todo malvado después de que está en derrota, y sí lo vemos chillando. Y de pronto está ahí chillando cuando le tocan la puerta. ¿Y quién es? Un enviado de la reina Esther. Ah, bueno, como que ya se me va. Le tocan la puerta y dicen: te quieren de vuelta. Está invitado al banquete del rey con la reina. Y ahí se sienta, capítulo 7, y se sienta con la reina y con el rey. Recuerden, Dios no se menciona en este libro, pero en cada página vemos a Dios obrando. Versículo 3. Entonces la reina Esther, después de que el rey le pregunta: ¿qué quieres, reina mía? Y este rey: dele con que va a llover, que coja la mitad del reino, que yo tengo mucho plata, que no sé qué, hágale, reina. Y ella: no, yo no quiero plata. Verso 3. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. El rey como que dice: tráigale un calmante a esta mujer, algo le está pasando. Y Amán dirá: por eso es que el rey necesita a alguien a su lado, porque es que esta mujer no sabe nada. Yo sí. Luego explica el por qué.
Verso 4. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Y sin embargo, también en medio de esto, sinceramente muestra Esther una gran humildad, porque dice: si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, porque nosotros no le sacamos el cuerpo al trabajo. ¿Sí o no, hermanos cristianos? Que no pase como dicen por ahí, que los que peor trabajan son los cristianos. Eso no es verdad, ¿cierto que no? Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Entonces el rey dice: oiga, pero esta vaina así como que se puso seria. ¿Cómo fue eso? Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que se ha ensorbecido su corazón para hacer esto? Verso 6. Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Le temblaron así las corvas. Y dijo un muchacho ahí que estaba metido en la conversación, esos que no faltan, que se llamaba Arbona, versículo 9, que era uno de los eunucos que servían al rey. Dijo: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey, o sea, el cual había salvado la vida del rey. Entonces el rey dijo: Amán, pues me va a tocar darte de tu propia medicina. Y ordenó, que dijo: cuélguenlo. Cuélguenlo en esa misma horca. Y así colgaron a Amán, versículo 10, en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Ya casi termino, no me miren mal. En el versículo, capítulo 8, versículos 10 en adelante, después usted lo mira ahí en su casa, dice que se firmó, que Mardoqueo recibió el anillo del rey y se dio un edicto a los judíos para que se defendiesen. Y dice que él dice algo sobre, dice todo esto sobre Mardoqueo, recibe la casa de Amán. A mí me encanta escuchar todo eso. Y en el versículo 10, versículo 3, dice que Mardoqueo era el segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por sus hermanos, el cual buscó el bien de su pueblo y procuró el bienestar de toda su gente. Amados hermanos, esto es la providencia de Dios. En este versículo, perdón, en este libro, en 10 capítulos, vemos la providencia de Dios. Vemos cómo Dios está en medio de su pueblo, en favor de su pueblo, pero su pueblo es solamente una parte pequeña de toda la gran historia. Dios maneja el mismo universo. Dios no está, amados hermanos, no está de espaldas a su pueblo. Dios convierte esa pequeña victoria en la victoria mayor. Esther no fue reina por suerte o por fortuna. Mardoqueo no se quedó en Persia porque pensó que le iba a ir mejor ahí. No, hermanos amados, Dios tomó sus historias personales y formó una historia mayor. Amados hermanos, Dios rescató y puso una reina para evitar un genocidio. A Mardoqueo lo hizo el segundo a cargo en el lugar correcto, en el lugar perfecto. Y Dios te dice hoy lo mismo a ti. Todo aquello, lo que la gente diseñó para herirte, Dios lo volverá en contra de ellos, porque trabaja por su pueblo. Porque Dios trabaja por su pueblo. Porque Dios está interesado en tu vida. Porque Dios tiene tu vida en sus manos. Yo quiero, hermanos, que pensemos en esto. Aun cuando no lo veamos, hermano, Dios está trabajando. Aunque no lo sintamos, Dios trabaja. Nunca deja de trabajar. Permítame decirles que
Lastimosamente, aún entre el pueblo cristiano, algunos aún creen en la casualidad, en la suerte. Y creo que Dios hoy les demostró que no puede haber coincidencia, suerte, casualidad y Dios al mismo tiempo. O tú eres hijo de Dios y vives conforme a Dios, o crees más en la suerte y la casualidad. Los cristianos no creemos en la suerte. El lugar para estar es en Cristo. Y cuando estás en Cristo, estás en el lugar y en el momento correcto. Cualquier bendición de tu vida proviene de un Dios bueno, un Dios capaz de hacerlo. Un Dios capaz de hacer todo lo que Él se propone. Por eso deja que resuelva las cosas. José, de quien hablamos, es una evidencia contundente de la providencia de Dios. La divina providencia es el gobierno de Dios por el cual con sabiduría y amor cuida y dirige todas las cosas en el universo. Para mí, hermanos amados, no hay cosa más reconfortante que saber que hay un Dios de providencia que no solamente está ahí listo a castigarme por mis pecados, sino que está pendiente de mis lágrimas, como les decía, pero también de mis dolores y cada uno de mis temores, de mis miedos, de mis debilidades. Y todo Él lo puede usar para su gloria. La doctrina de la providencia les enseña a los cristianos que todo cuanto sucede se halla en los planes de Dios y que cada suceso llega como una nueva invitación a confiar, a obedecer y a regocijarse en Dios, sabiendo que todas las cosas nos ayudan a bien para aquellos que amamos a Dios. Amados hermanos, la providencia es un poco misteriosa. Judas fue un vil mentiroso. Amán, un ser vil. La mujer de Potifar, una desvergonzada, adúltera y corrupta. No obstante, hermanos, prevalecerá siempre la soberanía de Dios detrás de todo ese escenario, logrando gloria de lo más putrefacto y honra de lo más vergonzoso. Dios podrá cambiar todas esas cosas. Ahora permítame terminar invitándoles a que me acompañen a Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28. Para que ustedes y yo veamos el acto más cruel, más malvado, más terrible en la historia de la humanidad. Hechos de los Apóstoles 4, 27 y 28. Dice algo maravilloso. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, y se reunieron Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles. Ahí están envueltos todos los que no eran judíos, romanos y todo esto, y también el pueblo de Israel. Y el versículo 28 nos habla de la providencia de Dios a nuestro favor, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Amados hermanos, ese acto cruel se lo infringió Dios mismo. Se lo infringió el mismo Señor a su propio corazón, al matar a su propio Hijo. Algunos se escandalizan cuando yo digo que Dios mató a su Hijo, pero la palabra ciertamente me dice que Él fue que lo puso ahí para recibir tal castigo, pero también para levantarlo un día. Dios infringió a sí mismo un dolor incomparable al matar a su propio Hijo, al quitarle la vida de entre los humanos, para que usted y yo podamos tener vida. Dios sacrificó a su propio Hijo con el propósito de salvar a mucho pueblo, entre esos cada uno de ustedes aquí presentes. Dios infringió muerte a su propio Hijo para que un día ustedes y yo tuviéramos esperanza, para que pudiéramos renacer por Él.
para ser resucitados por Él. El plan de Dios siempre fue usted y yo. El plan de Dios es usted para ser parte del grande y maravilloso acontecimiento que solamente los hijos de Dios serán testigos y podrán ver. La venida del Señor y ser levantados a su santa gloria. Muchas cosas pueden estar pasando en sus vidas. Tal vez usted siente que hoy no tendría por qué estar aquí, que tal vez es una casualidad que usted está aquí. Pero Dios, si es Dios verdadero y el Dios que sabe hacer todas las cosas, como hemos podido ver en estas historias, Él te ha traído en este día. Él te trae para recordarte que Él está vivo, que Él es un Dios de vivos y que tu vida es parte de su propósito. El sacrificio más grande que podemos encontrar en la historia de la humanidad ciertamente es la muerte de Cristo Jesús. Pero ¿cuántos saben que Él ha resucitado y vive? ¿Cuántos dicen gloria a Dios porque sabemos que Él vive? Él vive, amados hermanos. Él vive. Y hoy vamos a compartir y terminar haciendo y llevando a cabo este mandato del Señor, que es la Santa Cena del Señor. No quiero que vayan ahí, voy a contarles algo que también está en la historia. Hubo dos hombres que caminaban alejándose de Jerusalén después de la muerte del Señor Jesús. Para ellos todo había terminado. Son los caminantes de Emaús. ¿Los recuerdan? Ellos van caminando y se les acerca el Señor Jesús y les dice: ustedes son duros de corazón. No saben que tendría que morir. El Cristo tenía que morir. ¿No saben lo que está escrito? ¿No recuerdan lo que está escrito? Que era necesario que Él muriera para que ustedes pudieran tener una esperanza. Amados hermanos, el Señor Jesús trae una revelación a Pablo. Y Pablo dice así en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiéndolo partido, dio gracias y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Por favor, compartamos esto.